O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his ¿Qué tal? ¿Cómo estás? wonderful Bienvenidos, buenos días, qué gusto un domingo más estar compartiendo la palabra de Dios y bueno, pues decirles que les extrañamos y por eso estamos animándoles a que estén tomando los estudios entre semana vía Zoom. Ponte en contacto con tu maestro y no te separes de la iglesia. Son tiempos difíciles al no poder abrir por esta pandemia, pero bueno, pues ahí están los estudios y puedes tener, aunque sea virtualmente, compañerismo. Y por supuesto, seguirnos en los mensajes dominicales. Y bueno, pues empezamos la semana pasada una nueva serie, un nuevo estudio que se llama Buscando a Dios. Buscando a Dios es la serie que va a ser de 12 mensajes, así que no te pierdas ninguno de ellos. Estúdialos, que estoy cierto que va a ser de mucha bendición. Y la semana pasada vimos como primer tema el avivamiento. El avivamiento. Dios quiere que nuestros corazones estén ardiendo por Él, que en medio de esta situación que estamos viviendo, pues nuestros corazones estén ardiendo, estén enfocados en Él, estén, como vimos la semana pasada, que no olvidemos nuestro primer amor. Y bueno, continuamos ahora con la segunda lección. Es un tema muy importante porque es la primera característica, como seguramente estudiaron entre semana, es la primera característica para que nuestros corazones sean avivados, para que nuestros corazones regresen a la comunión fuerte con Dios. Un cristiano puede perder su comunión íntima con Dios y tener otros distractores. Pueden ser distractores hasta de la vida normal, de la vida cotidiana, el trabajo, la familia, o inclusive actividades de la iglesia que pueden sacarte de lo que realmente es importante, que es nuestra intimidad, nuestro compañerismo con Jesucristo. Así que el primer tema del día de ahora, el tema que vamos a ver ahora y la primera característica para que estén nuestros corazones avivados por Dios es la humildad. Nadie puede disfrutar el avivamiento que depende 100% de Dios si no tenemos un corazón humilde. Y es lo que vamos a ver el día de ahora. Acuérdate aquel principio, aquella ley espiritual que hay en la Biblia. El Señor Jesús la dijo en Lucas capítulo 18, versículo 14. Al final dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Esta es una ley. Cualquiera que anda con soberbia, Dios a veces permite su quebrantamiento, permite su humillación para que se dé cuenta que Él no es Dios. Y como dice el Salmo 100, Dios no creó y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos seres creados por Dios. Así que la humildad es reconocer que hay un Dios arriba de nosotros, que dependemos de Él, que existimos por Él y que recibimos todas las cosas por parte de Él. Así que eso es parte de la humildad y es importante que el creyente, para que disfrute la gracia de Dios, viva humilde. Mientras más humildes somos, más recibimos la gracia. Como dice Santiago ahí en su carta, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que son principios que corren por toda la Biblia y hoy vamos a analizar mira, dos reyes en el Antiguo Testamento que ambos tuvieron diferentes actitudes de humildad y de orgullo. Pero algo precioso que te vas a dar cuenta el día de ahora es que Dios siempre nos da la oportunidad de humillarnos delante de Él. Y esto es algo precioso. Por eso la Biblia nos exhorta ahí en el Nuevo Testamento que el que piense está firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar humildes dependiendo de la fuerza,
de la ayuda de Dios en cada área de nuestra vida para no tropezar. Porque dice la Biblia que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de Él nada podemos hacer. Y este versículo de Juan 15, 5, mucha gente piensa que es cuando necesitemos ayuda, entonces sí nos acerquemos a Jesús. Pero eso no dice el texto. El texto dice que no podemos hacer nada separados de Él. Yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo ser un buen ciudadano, yo no puedo ser buen empleado, yo no puedo ser un buen esposo si yo no dependo al 100% de Jesucristo. Y esa es la humildad, saber que dependo de Dios. Y de eso trata la vida cristiana, que tú y yo cada día aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros o de las circunstancias. Muy bien, así que como te decía, vamos a ver ahora dos reyes. Vamos a ver dos reyes. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12. Hoy vamos a ver dos reyes. El primero de ellos es Roboam. Roboam es hijo del rey Salomón, es decir, nieto del rey David. Y vamos a leer segunda de Crónicas, capítulo 12, del versículo 1 al 7, y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Vamos a ver varios textos y te vas a dar cuenta que hubo dos reyes que nos muestran lo peligroso que es andar con soberbia y la bendición que es andar humildes delante de Dios, entendiendo quiénes somos. Ahora, a veces tenemos distorsionado el concepto de humildad. Creemos que la humildad es pobreza o la humildad es falta de recursos o vivir inclusive hasta de una forma miserable. Ay, pobrecito, qué humilde. No, eso no es humilde. Tampoco el cristiano debe hacerse el mártir o hacerse sentir el que no vale nada, el que yo no sirvo para nada porque quiero ser humilde. No, eso yo le llamo normalmente gente orgullosamente humilde, ¿verdad? Porque están buscando llamar la atención. Así que vamos a leer ahí segunda de Crónicas capítulo 12 y dice así: cuando Roboam, es el hijo de David, del hijo de Salomón, perdón, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Fíjate qué interesante, y esto te hace mucho reflexionar. No sé si te ha pasado que cuando sientes a lo mejor que ya cumpliste ciertas metas, quizá profesionales, ciertas metas a lo mejor de comprar algo, alguna meta te propusiste comprar, ahorrar para algo, comprar algo, terminar un trabajo, terminar algunos estudios, terminaste de X cosa, tienes tanta satisfacción que a veces se te olvida que dependemos de Dios. Y entonces te sientes como que, pues yo soy lo máximo, logré esto, logré aquello, terminé mi carrera, terminé el proyecto, terminé el ahorro para comprarme esto, y empezamos a desligarnos. Y esto fue lo que le pasó al rey Roboam. Dice que él había consolidado el reino. El reino había tenido algunos problemas políticos. A la muerte de Salomón se estaban peleando el reino. Y Dios le dio el reino y el reino fue consolidado, pero en ese momento, cuando ya había llegado a sus aspiraciones, cuando su corazón había llegado a una satisfacción personal sobre ciertos asuntos, dice, dejó la ley. Una de las cosas que muestran orgullo en el ser humano es cuando abandonamos o descuidamos los mandamientos de Dios, porque creemos que nadie nos tiene que mandar. Creemos que nosotros podemos decidir por nosotros mismos, que nosotros somos dueños de nuestra vida y nuestro destino. Y te vas a dar cuenta que la Biblia enseña que nuestro destino, nuestra vida, depende de Dios. Somos soldados de Jesús y lo que el general dice, obedecemos. Eso es humildad y no nos resistimos a obedecer. Una persona que se resiste a obedecer la Biblia es una persona orgullosa, no es humilde, porque no puede tolerar que alguien le dirija. Y en este caso es Dios y su palabra.
Así que dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Aquí vemos algo tremendo, ¿verdad? Esta es una enseñanza para todos aquellos que Dios nos ha dado un liderazgo, que somos gente que influimos en otros. Puede ser desde un padre de familia, un jefe de algún departamento en una empresa. Influimos en la gente. Y cuando nosotros no cumplimos la ley de Dios, influimos en la gente. Si bien cada persona es responsable de ser obediente delante de Dios, influimos en la gente. Si tú como papá o como esposo te separas de Dios, no tienes devoción, consagración, se te olvida estar orando, se te olvida llevar una vida de humildad, de ponerte bajo la autoridad de Dios, tu familia va a ser influenciada por esa actitud y la vas a arrastrar. Y eso es lo que le pasó al rey Roboam. Dice que cuando se consolidó su reino, cuando cumplió sus expectativas personales, cuando ya se cumplió todo, abandonó la ley de Jehová y por consiguiente todo Israel con él. Punto número 1. Aprendemos entonces que el orgullo o la falta de humildad se manifiesta en punto número 1 en abandonar la ley de Dios porque no queremos sujetarnos, porque somos soberbios, a un Dios y a su palabra. Punto número 1. Sigamos leyendo, dice el versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado, fíjate la palabra, contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Aquí vemos aparentemente, no nos dice la Biblia cuánto tiempo duró Roboam guardando la ley de Dios, pero llegó un momento durante esos 5 años de su reinado que se rebeló. Y Dios dice que por haberse rebelado, Dios en su 5.º año de gobierno, Dios permite que suba otro rey, pero de la nación de Egipto. El rey de aquí de Jerusalén, el rey de Judá, que es Roboam, dice la Biblia que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dios lo permitió. Y dice versículo 3, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. O sea, la Biblia nos da el registro de cuántos egipcios o militares, cuántos soldados egipcios iban a invadir a Jerusalén. Nos dice 1,200 carros y 60,000 hombres o 60,000 soldados. Pero además, junto con los egipcios, venían los libios, los suquienos y los etíopes. Y no había un número de registro por la cantidad de gente que iba a atacar a Israel. Esto era pues un juicio de Dios, un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Roboam se había ensoberbecido, quedó satisfecho de que ya había cumplido sus metas personales, consolidar el reino, y se olvidó de la ley de Dios. Pensó que no podía haber alguien arriba de él, que es el Dios Todopoderoso. A lo mejor lo sabía intelectualmente, pero no lo obedecía. Hoy día puede haber gente que sepa intelectualmente que hay un Dios, que Dios tiene cierta moral, que demanda que cumplamos. Pero hay una gran diferencia entre saberlo y obedecerlo. El obedecer, el guardar la palabra de Dios, habla de un corazón humilde que estamos dispuestos a que Dios nos dirija y nos sometemos a sus mandamientos. Cada vez que nosotros nos rebelamos contra Dios, hay indicios de soberbia. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios es suficientemente alto como para mandarnos ciertas cosas. Hasta aquí, Dios, te voy a obedecer, pero por favor no pases de aquí para allá. Eso ya me toca a mí. No te metas en mi vida de aquí para allá. Tú tienes la atención de mi vida en mi trabajo, en mi escuela, en el caso de los solteros, a lo mejor tienes el caso de mi escuela, pero con mi novia no te metas. Entonces, pues hay cierto grado de soberbia y no de humildad. Así que por eso dice
ahí Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes de la caída está la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Siempre que nos vamos a separar de Dios es porque, o siempre que nos hemos separado de Dios, mejor dicho, es porque previamente en nuestro corazón hay soberbia. Esto es una ley. Cuando nosotros andamos soberbios, el siguiente paso es caer en pecado, separarnos de Dios. Muy bien, este es el panorama de Roboam. Vamos a seguir leyendo y dice versículo 4 que estos ejércitos tomaron las ciudades fortificadas de Judá, que era la región, y llegó hasta Jerusalén, la capital. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén a causa pues del otro rey, de Sisac. Me imagino ahí estaban los príncipes, los consejeros, el rey, ¿qué vamos a hacer? Nos van a atacar, hay tantos egipcios, etíopes, libios y suquienos, ni nos imaginamos, es un gran ejército. Y entonces Dios, esto es algo maravilloso, Dios siempre tiene palabra de exhortación porque nos ama. Lo vimos el estudio pasado, la semana pasada. Dios siempre nos ama y nunca nos ha dejado de amar. Nos ama desde que éramos niños hasta que seguimos creciendo, nos sigue amando. Y aún en la disciplina, Dios nos sigue amando. Qué maravilloso. Así que Dios envía a Semaías, que es un profeta, a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Qué tremendo cuando el creyente ha dejado a Dios. ¿Y sabes por qué lo ha dejado? Porque siente que no es suficiente Dios en mi vida. Yo puedo gobernar mi vida. Yo puedo tomar decisiones. Y ya te dije lo que dice Juan 15:5. Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Cristo, todo nos va a salir mal. Separados de Cristo, nos vamos a equivocar. Y después el dolor y las consecuencias pues van a lastimar nuestro corazón. Dice: vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac, este rey de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, esto es precioso porque mira, nos podemos equivocar, podemos tener corazones de autonomía, de ser independientes de Dios, que no es correcto, pero de repente queremos gobernar nuestra vida y se nos olvida que el que está en Cristo, nueva criatura es, y con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no, la vida que yo tengo por delante, los 70, 80 años o los años que Dios me dé, ya no los vivo para mí, los vivo para Dios. Y querido amigo, querida amiga, tú tienes que entender, si eres creyente, los años de vida que Dios te da, por cierto, esos años que vas a tener son para Él y Él es el dueño de tu vida. Eso es ser creyente. El ser creyente no es, pues yo quiero ser cristiano, pero sigo manejando mi vida. Entonces no queremos ser creyentes. El que es creyente le cede su vida, la dirección de su vida al Dios poderoso. Y Él nunca se equivoca. Así que, pero algo precioso es que aquí tanto Roboam como la gente, dice versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Qué momento tan glorioso, qué momento tan precioso es cuando el creyente reconoce que ha andado en soberbia, reconoce que ha andado independiente de Dios, reconoce que, Señor, perdóname, he estado queriendo manejar mi trabajo como yo pienso que es mejor. Perdóname, Señor, porque yo pienso que he estado manejando mi vida, mis proyectos, voy a vender algo y no te lo consulto, no te pido tu opinión, he sido tan soberbio y lo único que puedo darme cuenta es que cuando estoy acarreando consecuencias, ¿qué es lo que pasaba en este momento? Dice: justo es Jehová. No tengo otra cosa más que lo que merezco, fue lo que dijeron estos príncipes y el rey de Israel. Y dice: y se humillaron. Hay que humillarse delante de Dios.
Hay que reconocer que Él está por arriba de nosotros. Dios y yo y el hombre no somos iguales. Él está por arriba. Él está arriba de nosotros en forma de pensar, en forma de dirigir. No somos nada ni nadie delante de Él. Y Él nos ama, pero quiere que vivamos sometidos a Él, a su palabra, que es parte de la humildad. Muy bien, así que esa es la cuestión que vemos aquí, este rey que hizo lo correcto, anduvo en soberbia, se apartó de la ley de Dios, pero se humilló. ¿Sabes algo? Siempre hay oportunidad de humillarnos. Claro, tenemos la decisión y él tomó la decisión correcta. Así que hoy vamos a ver a otro rey. Este es el primer rey. Roboam estuvo rebelde, estuvo soberbio, no anduvo humilde, se rebeló, se separó de los caminos de Dios, dejó la ley de Dios, anduvo con soberbia, pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias por el corazón de Roboam, que después que vino el profeta, se humilló y reconoció, me he equivocado. Eso es lo correcto y es un ejemplo del primer rey que vamos a ver en esta mañana. Tenemos al segundo rey. Vamos a ver cómo actuó el segundo rey. Este rey, por cierto, fue el nieto de Roboam. O sea, Roboam tuvo su hijo y su nieto nos narra el capítulo 14 del mismo libro de Crónicas. Ahora vayamos al capítulo 14. 14 vamos a leer a partir del versículo 2. El nieto de Roboam se llama Asa. Asa se llama el nieto de Roboam y dice el versículo 2. Fíjate qué contradictorio. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Parece un poco diferente a su abuelo, ¿verdad? Su abuelo empezó haciendo lo malo. Se rebeló, se ensoberbeció, perdió su humildad delante de Dios. Pero después se arrepintió. Aquí vamos a ver a Asa que hacía lo correcto. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice ahí el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Sigamos leyendo. Porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, o sea, empezó a ir en contra de la idolatría, tuvo un celo porque la gente adorara al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Padre del Señor Jesucristo, que es el único Dios verdadero, y este hombre quitó los altares y aquellos se le llama lugares altos, aquellos lugares donde ponían sus ídolos eran lugares altos porque los ponían en alto, así por eso la Biblia llama los lugares altos. Versículo 3, porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, las rompió, destruyó los símbolos, todo aquello que quitaba la adoración verdadera a otra cosa, ¿verdad? Y dice el versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová. Aquí aprendemos la segunda cosa. Una persona humilde busca a Dios. Una persona humilde busca a Dios. Dijimos que el primer punto es que una persona que no es humilde se revela la ley de Dios. Bueno, una persona humilde, como punto 2, busca a Jehová. Claro, es lógico. Cuando el hombre busca a Dios es porque entiende que él necesita de Dios. Y cuando buscamos a Dios no es porque le busquemos porque tenemos un problema, sino porque ya es un hábito y es algo natural en el creyente y es algo natural en el cristiano maduro que sabe que tiene que buscar a Dios aunque no necesite nada, porque Dios está arriba de nosotros. Eso es humildad. Así que vemos claramente, ¿verdad?, que Asa mandó a Judá o a toda la nación ahí de Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado cuando la gente anda en paz? ¿Cuál es el resultado cuando la gente anda en humildad? Perdón, ya me adelanté. ¿Cuál es el resultado cuando la gente anda en humildad? Cuando la gente es humilde delante de Dios, cuando la gente reconoce que dependemos de Dios.
Nos lo dice el versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Esto es muy importante, que nuestra vida, nuestro reino, ¿no? Nuestra vida está en paz cuando somos humildes. Cuando no somos humildes, hay una agitación en nuestro espíritu, hay una guerra en nuestro espíritu, porque queremos ser mejor que otros, porque queremos ser mejores que el vecino o inclusive mejor que Dios, y yo gobierno mi vida y no me doy cuenta que estoy en una agitación de mi espíritu. No hay paz, no hay paz. Así que era obvio que cuando Asa tenía la humildad de obedecer a Dios, la humildad de cumplir la palabra de Dios, la humildad de como rey tratar de influir en la sociedad, porque pues él era el rey, no como al principio Roboam. Cuando Asa quería influir en sus súbditos de que obedecieran a Dios, porque él reconocía, es que Dios es el rey. Dios me ha puesto aquí de rey, pero Dios es el rey. Pues lo único que había en su vida era paz. Y esto, querido amigo, querida amiga, quizá si en estos momentos tú estás careciendo de paz espiritual, se debe a que eres orgulloso y no están en orden las cosas como deben de ser. Porque Dios es el único Dios verdadero y Él está por encima de nosotros, no nada más de nombre, sino lo aceptamos de corazón para tener paz. De hecho, el Señor Jesucristo deja ahí una marquita en 2 de Crónicas 14 y déjame leerte, o si tú puedes acompañarme, lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Es muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11 respecto a cuando andamos con humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, en otras palabras, el yugo era aquel palo o aquel tronco que hacía que dos animales caminaran juntos para un mismo propósito. En este caso, pues a lo mejor eran dos asnos o dos vacas, o ¿para qué? Para que estuvieran el propósito de arar juntos. Entonces Jesucristo usa este elemento llamado yugo para decir: lleva mi yugo, camina por donde yo camino, anda en los caminos por donde yo ando, no te separes. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros, pero hay algo: mientras estás caminando con Jesús, aprende de Él, y dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces, caminar con Jesús nos ubica en quiénes somos. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice Filipenses capítulo 2, tú lo puedes leer ahí en tu casa después, léete el capítulo 2 de Filipenses, muy hermoso, donde nos dice el apóstol Pablo que hay en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte de cruz. Así que Jesús nos demuestra que Él era humilde, y viene el creador del universo, el gran yo soy, el verbo encarnado, viene a esta tierra a servirnos y a morir por nosotros. Él es humilde y se somete al Padre. Y bueno, Él nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa cuando aprendemos la mansedumbre y la humildad de Cristo en nuestras vidas de una forma práctica? ¿Qué pasa? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, el Señor Jesús nos dice: tendréis paz, que era lo que nos enseñaba Segunda de Crónicas. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Muy bien, pues aquí en Segunda de Crónicas vamos a regresar al capítulo 14 pues había aprendido Asa a ser un hombre humilde hasta este momento. Pero como toda vida cristiana, como toda vida de los hijos de Dios, no todo es miel sobre hojuelas. Hay pruebas. Dios prueba nuestro corazón para que saque lo que hay dentro de nuestro corazón.
Y Asa efectivamente había sido humilde y había obedecido la ley de Dios. Pero vinieron pruebas y aún en estas pruebas él trató de mantenerse firme. Mira lo que dice 2 Crónicas capítulo 14, ahora el versículo 9. Y salió contra ellos, o sea, había más guerras, él tenía paz, acuérdate que el reino había paz, pero bueno, esa paz que si tú lo lees duró cerca de 10 años, nos dice la escritura, pues después vino el versículo 9, dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, ya no de unos miles, de 1,000,000 de hombres. En la antigüedad, este número de soldados era algo bárbaro. Era 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Dice, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, y vamos a analizar lo que dice aquí Asa. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Mira qué interesante. Punto número 3. Ya dijimos que el punto número 1 es que la falta de humildad es abandonar la ley de Dios. Dijimos como punto número 2, que está en el versículo 4 de este capítulo, la humildad es buscar a Dios, hay que buscarlo. Pero en este versículo 11 dice que busca a Dios porque dice clama a Dios, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, estamos manifestando dependencia de Dios. Y en este momento, Asa no le importó que fueran 1,000,000 de etíopes y que fuera un ejército poderosísimo. Él clama porque sabe que él es humilde al buscar a Dios, pero también sabe que su fortaleza, su esperanza, su apoyo no está en otros ejércitos, sino en el único Dios verdadero. La humildad de Asa todavía se mantiene hasta este punto. Y dice, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso. Él no se fijaba en el poderoso hasta este momento. Él dice, para Dios ayuda igual al poderoso que al débil. Y yo clamo a ti. Vemos aquí claramente un corazón de dependencia como punto número 3. Punto número 4. Reconoce que la ayuda es de Dios y no de los hombres. Mi humildad se manifiesta cuando reconozco que la ayuda, mis éxitos, lo que hago bien, no depende de mí, no depende de mis palancas, de mis conocidos, porque logré un empleo, no depende ni de mis habilidades, ni de mis estudios, ni de mis maestrías, depende de Dios, porque al final Dios me dio todo eso. Así que vemos también que en este clamor vemos que hay reconocimiento de Asa de que Dios es quien ayuda. Y por último, hay confianza en Dios, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Qué hermoso corazón de Asa, que cuando todo había paz y todo estaba tranquilo, él era humilde. En el momento que hay pleitos y hay situaciones difíciles, pruebas, tribulaciones, él sigue sabiendo que depende de Dios. Dice, apóyanos en tu nombre, venimos contra este ejército. Sin embargo, desafortunadamente, la Biblia nos muestra que en el capítulo 16, Asa se ensoberbece. Esto es muy triste. Esto es muy triste. Un hombre que venía reconociendo la humildad, reconociendo que Dios sustentaba su reino, reconociendo que los ejércitos eran vencidos por el poder de Dios. Yo no sé si todos estos éxitos, Asa perdió el enfoque de dónde venía la fuerza. La fuerza siempre ha venido de Dios. La provisión, la ayuda, el éxito, la bendición siempre, querido hermano, querida hermana, siempre viene de Dios. Que no se nos olvide
que el Dios de los cielos reina y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Hay que mantenerse en humildad, no hay que ensoberbecernos que nosotros hacemos las cosas. Capítulo 16, versículo 1 al 3. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. O sea, hay otro rey que sube contra Asa. Y fortificó o armó, ¿verdad? Se armaron a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. O sea, bloquearon la ciudad, no dejaban que nadie entrara, entró un enemigo que era Baasa, y entonces mira el error tan grande que comete Asa. Entonces, al ver que estaba siendo, se estaban en armamento la ciudad de Ramá, al ver que estaban cerrando las puertas, que los estaban sitiando, que ya no los dejaban entrar y salir, en vez de depender de Dios y dejar que la soberbia no suba a su corazón, mire el error que hace Asa. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Qué error tan grande, y por eso la Biblia nos dice en Isaías: maldito el hombre que confía en el hombre y se olvida de Dios. Desafortunadamente, Asa cometió el error más grande, llevando una vida de humildad, una vida de dependencia de Dios, pero cuando las circunstancias se pusieron más graves, Asa le da dinero a otro rey para que lo ayude. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante los problemas, ante las situaciones difíciles? ¿Seguimos con un corazón humilde de depender de Dios o ya creemos que el brazo de Dios se ha cortado, la mano de Dios se ha cortado y necesitamos buscar otras alternativas? Ojalá no cometas el error de Asa y siempre busques la salvación de Dios. Terminamos la vida triste de Asa, y digo triste porque no se quiso arrepentir como lo hizo su abuelo. Cuando le vimos a Roboam, Roboam empezó mal, pero se arrepintió. Este hombre empieza bien, pero cuando cae no se arrepiente. Qué interesante. Versículo 7 del mismo capítulo 16. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí. Ahora viene otro. La Biblia utiliza la palabra vidente al profeta. También se le llama vidente en el Antiguo Testamento al profeta. Vino el vidente o el profeta Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿se acuerdan de la primera guerra? ¿No eran un ejército numerosísimo? Con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 14? Los etíopes eran muchísimos y aquí el profeta se lo recuerda a Asa. Eran muchos. Era algo increíble. Dios ha hecho cosas increíbles en tu vida y en la mía. ¿Por qué las olvidamos y por qué se llena de soberbia nuestro corazón? Creer que Dios ya no puede dirigirnos, salvarnos, ayudarnos, y buscamos otras alternativas. Ese fue el pecado de Asa. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y es muy triste porque en el versículo 10 vemos, a diferencia de su abuelo Roboam, que se arrepintió, que se humilló. ¿Te acuerdas cuando leímos en el capítulo 12 que Roboam se humilló y todos los príncipes se humillaron? Bueno, aquí en este capítulo 16, ¿qué pasa con un corazón que no es humilde?
Entonces se enojó Asa contra el vidente. El colmo de la soberbia es cuando la Biblia, el predicador, el maestro, el pastor te reprende y tú te enojas. Ese es un grado ya de un corazón en extremo soberbio. Y es lo que le había pasado a Asa. Un hombre que empezó bien, como decía el apóstol Pablo, vosotros empezasteis bien, ¿quién los estorbó? Empezaron bien la carrera. Hermanos, por eso dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar firmes, siempre siendo humildes y dependiendo de Dios, siempre. No importa cuántos años tengas en Cristo, no importa cuánto conocimiento escritural tengas, no importa cuánta Biblia sepas, siempre tienes que entender que todo lo que tenemos depende de Dios y no compararnos con el prójimo, sino compararnos con Jesús. Ahí está la forma de mantener la humildad, comparándonos con Jesús y no con los hombres. Dice el versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa a aquel tiempo a algunos de su pueblo. Y esta es la historia de Asa, que después ya no se arrepintió. En el versículo 12 siguen consecuencias. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y aquí está ya el resultado de un hombre que se ha alejado de Dios, que el corazón soberbio ha hecho que él es más fuerte que Dios, que el corazón soberbio le ha hecho creer y le ha engañado el corazón soberbio de creer que él puede salir adelante sin Dios. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Querido hermano, querida hermana, no importa en la enfermedad, en la tristeza, en las pruebas, en los trabajos, por favor, te imploro que busquemos siempre nuestra dependencia de Dios, busquemos a Dios, guardemos su palabra y de esa manera mostremos nuestra humildad. Termino el estudio de este día leyendo al profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, y déjame leer lo que dice Miqueas capítulo 6, búscalo tú también. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8, mira lo que dice la Biblia. Y quiero dejarte este texto. Dice así, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno en nuestras vidas? ¿Qué es la palabra que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas en esta mañana? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere y bueno, pues es el mensaje de esta mañana. Espero que sea de bendición a tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a ser humildes, a humillarnos aunque nos hayamos equivocado en nuestra vida, humillarnos como Roboam y aunque llevemos mucho tiempo como creyentes, no arrepentirnos como Asa. Vamos a orar, si te parece bien, y vamos a decirle a nuestro Dios, cierra tus ojos y dile ahí desde tu corazón, dile, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana reconozco que tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único digno de alabanza y tú estás muy alto, tú eres el sublime, tú eres el alto y sublime y yo simplemente soy tu siervo. Hoy Dios, quiero ser humilde y reconozco delante de ti que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me das y todo lo que logro depende de tu mano generosa. Enséñame a ser humilde y quebrántame cuando ande fuera de tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga, que tengas bonito domingo, sigamos estudiando la palabra de Dios y viviendo en humildad. Oh soul,
Are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and the life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look for